Día de hoy. Vamos a ir recordando algunos elementos que han ayudado a entender lo que es la administración pública y lo que hemos llegado a entender también como Estado, ¿no? Podemos ver que el Estado no es una concepción que se haya generado en los últimos días. Más bien es una concepción que se ha ido construyendo poco a poco a partir de las primeras agrupaciones sociales en las que se ha podido ver una necesidad, primero, de preservar la integridad de los miembros que conformaban este grupo social, ya considerados desde entonces como nómadas, gens, tribus, clanes, etcétera, y bajo el criterio de poder buscar siempre una condición o un orden político que nos ayude a mejorar y a buscar sobre todo lo que es el desarrollo. Entonces, al hablar sobre estos aspectos, al establecer los criterios relacionados con estos temas de mejora continua y conjunta, es que se considera lo que es el tema de Estado, ¿no? Y hemos ido viendo varios criterios, varios autores que tienen estos aspectos vinculados y en el tema del estudio en relación a la época en que les ha tocado plantear y analizar este concepto. Hemos visto varios autores y entre ellos, uno de los más interesantes, desde mi punto de vista, es Hegel, ¿no? El que ya desde una perspectiva tal vez algo contradictoria, analiza y establece el criterio de que nosotros no deberíamos de tener un Estado, no deberíamos de tener una entidad que nos diga cuáles son los aspectos positivos o negativos, cuáles son las obligaciones de un habitante, cuáles son los criterios que nosotros deberíamos afrontar, ya sea estando a cargo de una agrupación o siendo parte del grupo social en condición como tal de población, de dirigentes poblacionales, de representantes de una asociación, de un grupo, de una colectividad, etcétera, ¿no? Entonces, Hegel nos plantea una perspectiva de que no necesitamos nosotros el Estado, deberíamos de ir en contra, de que alguien nos obligue, que alguien nos recuerde cuáles tienen que ser los valores positivos y negativos, cuáles tienen que ser las obligaciones de un grupo, cuáles tienen que ser las condiciones que debe de asumir una agrupación para buscar su desarrollo. Llámese esta agrupación familia, llámese esta agrupación sociedad, grupo social, país, departamento, municipio, ciudad. Entonces, muy importante el criterio de Hegel en cuanto a la contribución del Estado, ¿no? Y nos llama un poco a la reflexión. Y nos dice, ¿seremos capaces de autogobernarnos nosotros? ¿Seremos capaces de ser nosotros mismos quienes podamos reflexionar en cuanto a lo bueno y lo malo y poder cambiar aquellos aspectos negativos y contribuir a la población para poder cambiar aquellos aspectos negativos? Perdón, en la anterior clase les preguntaba, ¿no? Respecto a algunos hechos que se han ido dando últimamente en relación a lo que es la seguridad ciudadana y demás. Y les decía, ¿será que somos responsables cada uno de nosotros de estos sucesos? Y sí, evidentemente somos responsables en una u otra medida, ya siendo cómplices al momento de callar, de no decir cuál podría ser la mejor perspectiva, o simplemente dejando que esto ocurra sin decir nada y solamente manifestándonos cuando le pasa a alguien de nuestra familia o a nosotros mismos. Entonces, ¿qué tan responsables somos nosotros de construir la realidad que nos circunda? Y habíamos hecho también el análisis del cortometraje, ¿no? Entonces, finalmente la realidad es una construcción social. Todo lo que ocurre alrededor de nosotros es aquello que nosotros aceptamos como bueno, como malo. Todo aquello que nosotros vemos
y en algún momento llega a normalizarse algunos aspectos negativos, nosotros lo llegamos a aceptar y a validar a la larga, ¿no? Y las nuevas generaciones ya consideran que estos aspectos son positivos y por tanto no van en contra ni los limitan. Y esto llega a tener efectos negativos a la larga para la sociedad. Bien, entonces, en suma, hemos ido viendo que la construcción de la definición de Estado ha tenido diferentes aportes. Este, les decía, es uno de los aportes que personalmente me llama mucho más a la reflexión, ¿no? A buscar el momento en que yo tenga la conciencia de un autogobierno. Por tanto, ya no requeriré el Estado. Muy bien, entonces, ahora continuamos con el análisis y veamos un nuevo autor. Vamos a hablar de Engels, Federico Engels, que también ha hecho una contribución a la contextualización y a la definición de lo que es el Estado. Gonzalo Choque, ¿se encuentra Gonzalo? Sí, licenciada, buenas tardes. ¿Cómo está Gonzalo? Buenas tardes. Ayúdame con la lectura de esta definición de Engels, por favor. Está bien, licenciada. El Estado nace de la disolución de una sociedad gentilicia basada en relaciones familiares y el nacimiento del Estado. Señala el paso de la bar- barbarie a la civilización. Al mismo tiempo, nace la propiedad privada y con con él la división del trabajo. Con esta, la sociedad se divide en clases. En la clase propietaria y en la de los desposeídos. Con esta nace el poder político, el Estado cuya función es mantener el dominio de una clase sobre otra. Sería licenciado. ¿Qué opinión tiene al respecto? A ver, que el Estado es una disolución de la sociedad que, que esta está basada en las relaciones familiares y en el establecimiento del Estado. Muy bien. Bueno, al hablar de estos diferentes aspectos que están relacionados con el criterio que brindan estos autores en relación al Estado, podemos decir que estamos analizando los paradigmas por los que ha atravesado la definición misma del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Al hablar de paradigma, nosotros nos referimos a la evolución, a las etapas de cambio que se han generado respecto a ciertos aspectos. Nosotros, por ejemplo, como seres humanos, hemos ido atravesando diferentes paradigmas, ¿no? Tenemos un cambio, ha habido una evolución en cuanto a nuestro desarrollo, de cuando éramos bebés a la etapa de niños, posteriormente adolescentes, jóvenes y adultos. Hemos ido diferenciando nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y finalmente nuestra forma de reflexionar. Lo mismo ha ocurrido en cuanto al tema de la definición de Estado. Cada autor plantea la perspectiva a partir de aquello que le ha tocado vivir, a partir de aquello que ve en su entorno. Por su parte, Engels está en la etapa de la revolución industrial. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esa etapa, sobre todo de la revolución industrial? Han empezado a establecer criterios principalmente basados en el poder económico y en el poder que se puede tener cuando se está a cargo de una entidad productiva, es decir, que pueda generar un ingreso, que pueda establecer un poder económico para el propietario. Y por eso nos habla de que se está viendo en esa etapa de la historia un Estado que sobre todo se caracteriza por dar poder a aquellas personas que tienen este poder económico y va generando una división clara entre quienes forman parte de las empresas como proletarios, como trabajadores y quienes son propietarios de estas empresas, que como propietarios denotan alto poder económico y por tanto
están sobre todo en la idea de poder asumir el poder en este grupo social que ahora se denomina Estado y que sobre todo además plantean la idea de que el Estado va a ser el ente que va a regular y va a normar la actitud y la actividad en la sociedad. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que ya a esta altura se respeta y se reconoce la validez del Estado como la entidad que va a ordenar el caos en la sociedad, ¿no? Pero ahora el reto está en saber quién se va a hacer cargo de este Estado. ¿Quién tendría que estar a cargo de este Estado? ¿Quién tendría que decir qué es bueno, qué es malo? ¿Quién tendría que orientar el orden político? No se olviden que al hablar del orden político estamos hablando de las decisiones que se van a tomar en favor de un desarrollo del grupo social que se está considerando hoy en día como Estado, ¿no? Entonces es importante que se pueda establecer claramente que en esta época en la que se plantea la definición de Engels, se está viendo que quien va a tomar el poder del Estado en esa época va a ser el que tenga mayor poder económico. Y en este caso, los propietarios de empresas. Y ellos son los que definen el lineamiento político en aquella época. Vamos a ver otro autor, Karl Marx, y le vamos a pedir a Alejandra Flores. ¿Está Alejandra? Alejandra se nos fue. Alejandra Coca se encuentra. Licenciada. ¿Cómo está Alejandra? Buenas tardes. Ayúdame con la definición de Marx, por favor. La anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. Señala que por regla general pertenece a la clase más poderosa, la clase económicamente dominante. El gobierno del Estado no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa. Lenin, mientras exista la propiedad privada, vuestro Estado, aunque sea una república democrática, no es otra cosa que una máquina en manos de los capitalistas destinada a aplastar a los pobres. ¿Qué opinión le merece Alejandra? Como dicen, ¿no? La sociedad civil hay que buscarla en la economía política, ya que este es un demócrata, ya que no es una cosa de una máquina en manos de los capitalistas. Este autor se suma a los criterios anteriores, ¿no? En la que manifiesta que en esta etapa el Estado se caracteriza por ser sobre todo dominado y manejado por un grupo que tiene una capacidad económica por encima de los demás. Entonces surge el criterio, por ejemplo, capitalista, surge el criterio de la clase burguesa, surge el criterio como tal de una política económica. Ya no es simplemente el criterio de buscar el beneficio de todos. Ahora el Estado se está entendiendo como una condición que va a generar un orden político en beneficio de quienes tienen el poder económico. Es decir, van a manipular, van a establecer decisiones a nivel del Estado en beneficio propio, en beneficio de mejorar sus condiciones económicas. Y por observación de Marx, nos dice que estaría además con la perspectiva de mantener a la clase obrera, a la clase proletaria, siempre en las mismas condiciones, ¿no? Tratando de sostener al Estado, pero sin lograr beneficiarse más allá de las decisiones mismas del Estado. Hay una obra muy interesante y al final de la clase, bueno, terminando la clase les voy a pasar un link para que ustedes puedan ver o leer esta obra que resulta muy interesante. Ya lo habíamos visto el anterior semestre,
pero me parece muy importante que ustedes también lo puedan revisar. No sé si han leído o han visto La rebelión en la granja. Es un libro muy corto, muy interesante. En realidad llega a ser inclusive una fábula, pero que tiene un análisis político muy interesante y ha sido planteado justamente prácticamente en esta época, ¿no? En la que Karl Marx trata de establecer una definición de lo que es el Estado. Vamos a continuar con esto. A ver, María Isabel, ¿se encuentra María? Licenciada María Isabel o María Isabel. Sí, licenciada, buenas tardes. Mm, ¿Cómo está? Buenas tardes, María Isabel. Ayúdeme con la definición de Kelsen, por favor. ya. La Constitución es la razón de ser del Estado. El ser y el deber ser. El ser y el deber ser. Estado es igual al conjunto de preceptos que lo norman. El Estado es un orden que regula la conducta de los hombres. Obra, teoría pura del derecho. Es, ¿Qué opinas respecto a esta definición? A ver, completemos el análisis de esta definición entonces. Una vez que ya se han establecido los criterios de qué es el Estado, cómo ha ido evolucionando, etcétera, Kelsen termina estableciendo la necesidad de mantener y formalizar la decisión política a partir de lo que es una constitución. Y la constitución indica que es la base del Estado. Así como en Bolivia, por ejemplo, la constitución política se establece como la ley madre del Estado y es la que define y norma finalmente la actividad y el orden político de una entidad, ¿no? Y el criterio, enfoca sobre todo el criterio de la importancia del análisis legal, es decir, da mayor énfasis a lo que es el derecho en el análisis político del Estado y establece este criterio como base para llevar adelante el orden político en el Estado, ¿no? Bueno, entonces podemos ver que diferentes autores han ido planteando el criterio y han ido construyendo lo que hoy en día se conoce como Estado. Un Estado que a la larga se va a establecer bajo diferentes parámetros, ¿no? En un inicio como una burguesía, posteriormente como una opresión de un grupo contra otro, y finalmente se ha establecido a partir de un criterio democrático. Un criterio democrático que nos obliga y nos involucra a todos en la toma de decisiones en cuanto a quién está a cargo del grupo como tal denominado Estado. ¿Quién tiene que responder ante la población para poder representarnos en este orden político y que tiene que llevar adelante las decisiones que como sociedad y como población nosotros vayamos a tomar? En ese sentido, el Estado existe cuando una población determinada habita permanentemente en un territorio, como habíamos visto con alguno de los autores, ¿no? Cuando podemos decir que nace el Estado, cuando este grupo poblacional, este grupo social habita y establece un lugar de habitación permanente, de manera que declara un territorio soberano suyo y para su uso y convivencia, ¿no? En el lugar establecido geográficamente. Este territorio está delimitado y sujeto a un conjunto de normas e instituciones concretas
¿Qué quiere decir esto? Que para que en el Estado exista orden, así como lo habíamos manifestado, va a tener que haber un orden legal que va a ser normado a través del poder mismo del Estado para que pueda tratar de buscarse una convivencia pacífica en beneficio de todos los habitantes del lugar. En ese sentido, además, podemos decir que todo Estado tiene un medio de articulación jurídica, que es la Constitución, ¿no? La Constitución se establece en la ley madre que va a orientar el orden político, es decir, va a orientar las decisiones que se van a tomar en beneficio del desarrollo de la sociedad. Y este presume una determinada forma de organización política, en la cual esta misma no existiría. Entonces, podemos decir que el Estado tiene tres elementos. Vamos a hablar de estos elementos como la población, el territorio y el poder. En estas condiciones podemos decir que territorio, población y poder se constituyen en los elementos del Estado boliviano. Y vamos a ir definiendo cada uno de estos. Vamos a pedirle a Fabiola Ñuco, por favor. ¿Se encuentra Fabiola? Licenciada, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Ayúdeme con la definición de población, por favor. ya. La población es el conglomerado humano política y jurídicamente organizado que integra el Estado como uno de los elementos constitutivos. El concepto de población se utiliza para señalar la misma agrupación humana, pero como elemento componente indeterminado del Estado, ya que se refiere a todos sus habitantes, tengan el carácter o la condición que tuvieren, nacionales, extranjeros, residentes, transeúntes, particulares, etc. Muy bien. Entonces, se puede definir a la población como toda aquella persona que habita en un territorio determinado, ¿no? De manera que esta persona se puede llamar como población del Estado. Se puede identificar como población del Estado. Pueden ser identificados como población nacional, es decir, aquellos que han nacido en el lugar. También podemos tener en un determinado territorio extranjeros, es decir, personas que están eventualmente habitando en un territorio, residentes, aquellos que van y vienen por diferentes situaciones, pueden ser situaciones sociales, pueden ser situaciones económicas, etcétera. Transeúntes, aquellos que eventualmente, muy eventualmente, van a formar parte de la población y van a pasar a otros países. Y en general, todos aquellos quienes van a formar parte en algún momento de la población misma de un territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros visitamos por turismo, por alguna situación en algún otro país, nosotros vamos a ese país y vamos a tener que en el momento que estamos en el lugar mismo, respetar la normativa de ese lugar, vamos a formar parte y beneficiarnos de algunos servicios del lugar que estamos visitando. Por tanto, vamos a generar un momento corto o largo de habitabilidad en un lugar determinado. Es cierto que quienes tienen mayor identificación con una población siempre van a ser los nacionales, ¿no? Aquellos que han nacido en el lugar que vamos a denominar como Estado. Hablemos ahora de lo que es el territorio. ¿A qué se definirá como territorio? Gladys Ramírez, ¿se encuentra Gladys? Gladys hoy no está. Aleida Urbano. Dicen buenas tardes. Buenas tardes, Aleida. Por favor, ayúdeme con la definición de territorio. Bueno, territorio se refiere a la superficie que
que ocupa un Estado, al espacio físico sobre el cual el Estado ejerce su poder soberano. El territorio delimita las actividades de injerencias políticas, económicas y sociales del Estado en una superficie determinada, a fin de no interferir en el territorio del Estado vecino. ¿Qué significará esto? Bueno, primeramente, territorio es hablar de la, ¿cómo se llama esto? De la expansión de tierra que tiene cada, en este caso, cada país o cada estado constituido. Ahora, sobre ese territorio físico no constituido, existe lo que es un estado o un poder que gobierna todo ese lugar o ese determinado espacio, en el cual dispone lo que es normas, leyes y demás situaciones para poder, ¿cómo se diría esto? Para poder actuar frente a las personas que están ocupando el lugar y así también delimitar situaciones con los otros estados existentes, ya que no es el único que se forma en un determinado lugar de expansión territorial. Eso al menos, Liz. Muy bien. ¿Y a qué se referirá el término de soberano? Soberano. Algo así como libre, Liz, entiendo. Soberanía que tiene un individualismo o libertad propia. Ya. Muy bien. Cuando hablamos del territorio, estamos hablando sin duda del lugar en el que habitamos, ¿no? Estamos hablando geográficamente y establecido, si queremos, a nivel de suelo por coordenadas que nos van a dar un límite específico en el que nosotros podemos decir, este territorio pertenece a tal país, pertenece a tal departamento, pertenece a tal municipio. Entonces, al hablar de territorio, estamos hablando del lugar donde una población se asienta para poder desarrollar su actividad diaria y de convivencia. Este territorio tiene ciertas características que vamos a hablar a continuación, pero principalmente vamos a hablar de que cuando hablamos de Estado, el territorio se tiene que establecer bajo condiciones soberanas. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes son propietarios de ese sector geográfico, de ese territorio geográficamente delimitado como un país, un estado, tiene el derecho de determinar y tomar las decisiones sobre ese territorio específicamente denominado soberano. Cosa que a veces no ocurre, ¿no es cierto? En Bolivia, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos el tema del acceso al mar, cuando se tenía la idea de que pudiéramos llegar a tener este acceso, se hablaba mucho de este término, ¿no? De soberanía. ¿Será posible que nos puedan dar un corredor soberano? Es decir, que sea de propiedad del Estado boliviano y que nosotros podamos determinar ahí políticas comerciales, sociales y cualquier otro tipo de política que pudiera involucrar y vincular a ese corredor. ¿O será que en otros casos, por ejemplo, nosotros hemos tenido acceso, por darles una idea, por el puerto de Hilo, si no me equivoco, por Perú, de manera que nos han dado una salida eventual, pero sin soberanía? ¿Qué quiere decir esto? Que nos han prestado, nos han cedido por un tiempo determinado ese corredor, pero nosotros no tenemos ahí derecho de tomar determinaciones ni políticas, ni sociales, ni culturales, ni de ningún otro orden para poder determinar aspectos en el lugar, ¿no? Entonces, simplemente ha sido un acceso eventual a cierto territorio. Entonces, es muy importante considerar este criterio de soberanía. Nosotros hablamos de soberanía cuando el territorio en el que se está estableciendo soberanía se pueden tomar las determinaciones, se van a tomar las decisiones de orden político en todos los niveles. Y entonces, bajo esas características, vamos a poder hablar de soberanía.
Entonces, cuando hablamos de territorio, nosotros podemos considerar bajo ciertos aspectos. Si vamos a hablar, por ejemplo, en relación al orden, vamos a decir que el territorio puede ser enfocado desde un orden físico, es decir, desde una localización georreferenciada en la que nos van a decir exactamente dónde comienza y dónde termina nuestro territorio como estado o como país. De manera que nosotros no podamos ir más allá de nuestros límites, ¿no? Y las decisiones que podamos asumir no vayan a pasar estos límites geográficamente, espacialmente definidas, como les digo, a nivel de coordenadas que no van a poder moverse. Antiguamente, cuando no teníamos todavía el acceso a imágenes satelitales y a sistematización de, de este tipo de mapas, era muy fácil, ¿no? Delimitar únicamente con criterios, por ejemplo, vinculados a temas geográficos, es decir, ríos, montañas, que no nos daban a veces mucha seguridad en cuanto a los límites. Pero ya hoy en día, con el manejo de estos mapas satelitales, etcétera, nos da una idea y una ubicación exacta de cuáles son los límites entre países, por ejemplo, entre departamentos, entre municipios, hasta entre comunidades, ¿no? Entonces, primer elemento que tenemos que considerar en el tema del territorio es el orden físico. Es decir, cuál es el límite que nosotros tenemos realmente definido. Y luego tenemos el orden jurídico. Tenemos que tener un derecho de propiedad establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las entidades que nosotros conocemos socialmente dentro del Estado boliviano, por ejemplo, hablemos del país, hablemos del departamento, hablemos del municipio, hablemos inclusive de la comunidad, tienen un título de propiedad en cuanto al territorio sobre el que estamos habitando. De manera que no podemos nosotros dejar, digamos, suelto el hecho de que este territorio es nuestro y tenemos el título de propiedad relacionado con este. Es como cuando nosotros tenemos una casa, ¿no? Algo debe demostrar que realmente esto es de nuestra propiedad. Entonces, a nivel estatal se tienen tratados, se tienen acuerdos, se tienen específicamente delimitados los límites bajo normativa, de manera que se ha cubierto también el aspecto del orden jurídico en cuanto al territorio. Cuando hablamos del territorio estamos enfocándonos obviamente en un espacio tridimensional, es decir, a lo largo, ancho, alto y profundidad del lugar donde nosotros habitamos. ¿Qué querrá decir esto? Lo vamos a comprender mejor a partir del análisis de los componentes. ¿Qué componentes tiene un territorio? El territorio está compuesto por un espacio aéreo, es decir, la masa o aire que está por encima del suelo. De manera que nosotros somos propietarios, también soberanos, de todo aquello que está por encima del suelo. También podemos considerar como parte del territorio el suelo, ¿no? Es la porción de la superficie territorial sobre la cual se asienta la población y ejerce la soberanía del Estado. Y es lo que normalmente nosotros podemos observar a simple vista. Y que, como les decía, está georreferenciado y delimitado claramente. Finalmente, el subsuelo, ¿no? Que está constituido por la dimensión que se encuentra por debajo del suelo y que se prolonga verticalmente en un cono, cuyo vértice se encuentra en el centro de la Tierra. Entonces, cuando nosotros nos hacemos una idea de cuál es el territorio boliviano, por ejemplo, lo tendríamos que ver como una pirámide invertida, de manera que el espacio por arriba llega a ser nuestro límite triangular y por abajo termina siendo el límite el centro de la Tierra. De manera que todo aquello que está por encima de nuestro suelo y por debajo tiene soberanía para nosotros y podemos tomar decisiones políticas en relación de estos recursos.
Es decir, vamos a determinar quiénes pueden atravesar nuestros cielos, porque, por ejemplo, cuando un avión va a pasar un límite entre país y país, solicita poder acceder al cielo de otro país. Es decir, el piloto del avión señala, ¿no? Y dice, solicito permiso para poder entrar en área de aviación del país tantos. De manera que va respetándose el límite también a ese nivel del espacio aéreo. Y cuando hablamos del subsuelo, por ejemplo, si nosotros hablamos, por ejemplo, de los recursos minerales, acuíferos, etcétera, que pueden estar en el subsuelo, siempre también se puede tomar la determinación. Y de hecho, cuando estemos analizando la constitución política y algunos aspectos relacionados con esto, se van a dar cuenta de que la Carta Magna del Estado boliviano, es decir, la Constitución Política, considera decisiones relacionadas con este tipo de recursos, ¿no? Estamos hablando de cualquier tipo de recurso que se encuentre en el subsuelo de nuestro territorio soberano. Y finalmente vamos a hablar del tercer elemento, que es el poder. Y al hablar del poder, estamos diciendo nosotros que se refiere a las personas, el grupo, que va a estar designado para determinar el futuro de la nación. Es decir, qué tipo de orden político se va a asumir, qué tipo de orden político se va a considerar para poder llevar adelante el desarrollo del país. Vamos a ver quiénes están todavía con nosotros. Gustavo Caspa, ¿se encuentra, Gustavo? Buenas tardes, Gustavo. Ayúdeme con la definición de poder, por favor. Sí, y su opinión. Muy bien. Gracias, Gustavo. Entonces, tenemos como tercer elemento del Estado el poder. Hemos hablado que entre los elementos que tenemos está la población, está el territorio y está el gobierno, designado como el poder. Está el gobierno designado como el que está encargado de tomar el orden político y hacer cumplir el orden político establecido por la población. Al hablar de poder o de gobierno, se está hablando sobre todo de quién va a estar a cargo de estas funciones, ¿no? De poder definir cuáles son los lineamientos ideales para mejorar y desarrollar un grupo social, en este caso denominado como Estado, nación o país, y cuáles van a ser las decisiones, estrategias, acciones, programas que se van a llevar adelante para dar cumplimiento a este orden que se está dando por parte de la población que conforma el país. En ese sentido, si bien es cierto que como hemos visto en las definiciones, por ejemplo, se han dado gobiernos de diferentes clases, ¿no? Desde gobiernos identificados por la realeza, es decir, identificados como que tienen el derecho de mandar sobre un pueblo porque nacieron en una familia real, hasta aquellos que se han creído, digamos, con el poder de gobernar
por el poder económico que podrían tener, e incluso, como su compañero decía, hasta el momento en el que el Estado se ha demarcado por una característica democrática, en el que se ha exigido que quien esté a cargo tenga un nivel de legitimidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona que está a cargo o este grupo de personas que están a cargo deben haber tenido el respaldo necesario de la población para poder llevar adelante el orden político. De manera, cuando nosotros hablamos de autoridad, estamos hablando también de la representatividad que tienen estas personas para poder tomar una determinación. Todos estos aspectos muchas veces no se llevan adelante de forma adecuada, es cierto. Todos estos aspectos a veces también se ven mal entendidos, tergiversados y utilizados en beneficio propio, también es cierto, ¿no? Pero sin embargo, llegan a ser sumamente importantes porque tiene que haber alguien responsable para poder marcar los límites del orden político que se está estableciendo en una sociedad. Bajo estos criterios, llega a ser sumamente importante que este orden político, basado en normativas, en leyes, deba de ser de cumplimiento y deba de hacerse cumplir a partir de un gobierno, de una estructura que pueda tener los órganos necesarios para poder dar cumplimiento a este orden que requiere la sociedad. Y en ese sentido, luego vamos a ver esto. En ese sentido, por ejemplo, en Bolivia tenemos una organización administrativa, es decir, nuestro gobierno como tal está constituido por el órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Al hablar del órgano legislativo, estamos hablando de quienes van a definir las leyes. Ellos están a cargo de escuchar a la población y establecer el orden político, es decir, toman decisiones en cuanto a cómo se puede enfocar el desarrollo del país. Y estas decisiones las transforman en leyes, y las leyes, como conocemos, son instrumentos de orden obligatorio para quienes formamos parte de un territorio nacional. Entonces, el órgano legislativo tiene esa actividad, ¿no? El órgano ejecutivo, por su parte, se va orientando en el sentido de que tiene que dar cumplimiento a todo aquello que se ha establecido en el orden político, a todas las leyes, a toda la normativa que se ha definido para poder buscar el desarrollo del país. ¿Quién tiene la obligación de dar ejecución a esas normas? El órgano ejecutivo. ¿Quién está a cargo de este órgano? El presidente del país. Luego tenemos lo que es el órgano judicial. Y al hablar del órgano judicial, estamos hablando de aquellos que van a dar cumplimiento a las leyes que el órgano legislativo ha ido sacando, pero sobre todo en beneficio de la población. Por ejemplo, cuando hablamos del órgano ejecutivo, estamos hablando de la ejecución de programas, proyectos, que van a ir a beneficiar a la población de un país. En cambio, al hablar del órgano judicial, estamos hablando de que cada uno de los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir ciertas leyes para garantizar la convivencia pacífica en el territorio nacional. Y por esa razón, por ejemplo, tenemos las normas que sancionan algunos delitos, que establecen castigos ante algunas situaciones que van en contra del derecho de los terceros y que van a afectar a la buena convivencia en el territorio nacional. Finalmente tenemos el órgano electoral, ¿no? Que es el que garantiza el cumplimiento de uno de los preceptos más importantes, que es la democracia. Es decir, este órgano está orientado a darle legitimidad a las autoridades que van a estar a cargo del poder en el país. Tenemos una tarea para la siguiente clase. Perdón, para la siguiente semana.
La primera pregunta es, ¿cuál es la población nacional, departamental y municipal para el año 2021? La segunda, ¿cuántos departamentos, provincias y municipios hay en Bolivia? La tercera, ¿cuántas provincias, regiones, municipios y comunidades hay en el departamento de Potosí? Esta tarea la deben enviar al número del auxiliar de docencia para antes de la siguiente clase. ¿Qué quiere decir esto? El lunes antes de mediodía. Me gustaría mucho que presten atención a estos datos que van a encontrar, porque muchas veces está relacionado con una pregunta que normalmente les doy en los exámenes, en alguno de los exámenes. Muchas veces les pregunto, caracterice los elementos del Estado, por decir, para Bolivia, o caracterice los elementos del Estado para la ciudad de Potosí, para el municipio de Potosí, o caracterice los elementos del Estado para el departamento de Potosí. Y lo único que me dicen es, el departamento tiene los elementos de población, territorio y poder, pero no me caracterizan como tal. Entonces, ¿qué es lo que pido en ese momento? Lo que necesito que me digan es, el departamento de Potosí tiene tantos kilómetros cuadrados. Esa es la caracterización de su territorio. Tiene tantos habitantes. Esa es la caracterización de la población. Y está a cargo de una autoridad ejecutiva, como es el gobernador, y una autoridad legislativa, como es la asamblea departamental, por darles una idea. Entonces, necesitamos que estas tareas que realizamos también nos las apropiemos para poder responder en algunas pruebas que damos en el examen. Muy bien. Ahora hablemos acerca de lo que es la organización misma del Estado. Y le vamos a pedir a Lindsay Cuba. ¿Se encuentra Lindsay? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Ayúdame, por favor, con la lectura de la definición de organización administrativa del Estado. Está bien, licenciada. El sistema de organización administrativa SOA se define y se ajusta en función de la programación de operaciones. En el artículo 7 de la ley de 1178. Tiene el propósito de establecer la estructura organizacional de las instituciones del sector público. La organización administrativa del Estado no es un fin en sí misma, sin un medio para lograr resultados. Su implantación y funcionamiento efectivo constituye un proceso orientado a mejorar la respuesta de las entidades públicas frente a las necesidades de la sociedad, simplificando, agilizando y haciendo más transparentes sus operaciones. En la formulación de las presentes normas, se han considerado los diagnósticos realizados de las entidades públicas, donde se identificaron los problemas de la organización administrativa que el Poder Ejecutivo debe resolver para cumplir su misión. Muy bien, muchas gracias. Entonces, cuando estamos hablando de la organización administrativa del Estado en Bolivia, nos estamos basando sobre todo en algunas normativas que establecen cómo va a estar estructurada la administración del Estado boliviano. ¿Con qué características nos vamos a organizar? Cada uno de los estados tiene ciertas particularidades en cuanto a cómo se va a distribuir, cómo se va a organizar, en qué condiciones vamos a llevar adelante la administración misma. Cada uno de los estados, inclusive los más pequeños, siempre representa un nivel de complejidad al momento de ver el proceso administrativo como tal. Y por eso esta materia que ustedes están llevando ahora de administración pública resulta sumamente importante, porque cuando entramos a formar parte de la administración pública, ya sea de un municipio, de un departamento o a nivel estatal, podemos recién apreciar
la complejidad que representa dar cumplimiento a cierta normativa, tratar de hacer que esa normativa se pueda asumir y asimilar por parte de la población de manera óptima y que pueda en suma contribuir en beneficio de todos. Y en ese sentido, resulta que como tal la organización administrativa se constituye en un aspecto bastante complejo en el análisis. En ese sentido, les decía que esta complejidad va creciendo, ¿no? En relación a cómo se va dividiendo el Estado como tal. En Bolivia, el Estado se divide en departamentos, en regiones, en municipios, y hoy en día inclusive ha reconocido a lo que son las agrupaciones indígenas, originarias y campesinas. Lo vamos a identificar mucho más claramente en lo que es la Ley Marco de Autonomías que vamos a estudiar posteriormente. El Estado a lo largo de la historia y luego de una etapa de evolución continua, como hemos visto, ha ido tomando diferentes formas. En un principio se hablaba de lo que era el Estado unitario o centralista. También se pueden ver ejemplos de estados federales, de estados autonómicos, de confederaciones o estados confederados y del estado supranacional. Hay algún ejemplo todavía muy interesante que vamos a estudiar. ¿A qué se referirá el Estado unitario o centralista? Karen López, ¿se encuentra Karen? No se encuentra Karen el día de hoy. Marisabel Vargas, ¿se encuentra? Sí, auxiliar. Diré sí, licenciada, va a disculpar. Marisabel, ayúdame con la lectura de esta diapositiva, por favor. Está bien, licenciada. Estado unitario central. Características. Primera forma que asume el Estado como organización centralizada del poder. Su territorio es una sola entidad consolidada y el poder se ejerce desde un centro único. Cualquier división administrativa es elegida por el centro. Cuenta con una sola constitución que rige a todo el territorio. La soberanía es una sola y se ejerce por los órganos centrales, un solo poder legislativo, ejecutivo y judicial para todo el territorio. Por lo general, el poder legislativo es unicameral, en algunos casos es bicameral, pero la segunda cámara no representa la voluntad de las partes en que administrativamente se divide el territorio. ¿Se entendió, licenciada? Sí, muchas gracias. Entonces, vamos a ver un ejemplo de Estado considerando un primer tipo de Estado, ¿no? Como es el Estado unitario centralista. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de que quien está a cargo del orden político es quien toma las decisiones y define cuáles son las características, condiciones y todas las decisiones administrativas que se van a ir tomando, si se quiere, en los diferentes niveles estatales, se tiene que consultar al nivel central del Estado. Eso ocurría en Bolivia hasta hace algunos años, ¿no? ¿Qué era lo que ocurría? Por ejemplo, por darles una idea, si teníamos que hacer algún tipo de trámite en cuanto al tema de jubilaciones, en cuanto al tema de trámites de educación, en cuanto a algún tema de trámites relacionados con algunos proyectos, con algún tipo de decisión que tenía que tratarse a nivel municipal, a nivel comunal, a nivel departamental, todos estos trámites se realizaban en La Paz, porque todo estaba centralizado, todo se decidía, todo se definía y todo se solucionaba en el nivel central del Estado. Hoy en día ya no realizamos ese tipo de trabajo porque Bolivia se ha ido descentralizando. A partir de la Ley Marco de Autonomías, se ha ido estableciendo la capacidad a nivel departamental, por ejemplo, de dar solución a algunos criterios. Y algunas entidades se han desconcentrado, de manera que la población ya tiene acceso a este tipo de servicios en el lugar donde vive, ¿no? Ya no tiene que ir al lugar específico
a un lugar específico centralizado. Hablemos ahora de lo que es el Estado federal. ¿A qué se refiere el Estado federal? José Luis Marquina, ¿se encuentra? Sí, licenciada, buena tarde. Buenas tardes. Ayúdame con la lectura de esta diapositiva, por favor, José Luis. Por supuesto, licenciada. Estado federal. Estado compuesto de otros estados que no pierden su identidad. En el Estado federal coexisten dos soberanías. Hay en estos estados dos ámbitos jurídicos, el federal y el cada estado federado. Los estados federados cuentan con un poder originario no delegado por la federación. Bien, cuando estamos hablando del Estado federal, se trata de la unión de diferentes estados. ¿Qué quiere decir esto? Que han habido países que a partir de su soberanía, de su capacidad de decisión, de gobierno, habiendo reconocido su territorio y habiendo establecido quiénes forman parte de su población, aún así han, han decidido reunirse y conformar un Estado que tenga mayor nivel de poder. En ese sentido, y por eso cuando decimos que el Estado federal reconoce dos tipos de soberanías, es así, ya que estos países, de manera individual, cada uno define su normativa, define las características de desarrollo que va a asumir, define algunos criterios legales que tienen que seguirse en cada uno de estos estados, que puede ser muy diferente a los estados que forman parte del Estado general, del Estado federal. Eso ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay algunos países, algunos estados federales de Estados Unidos que tienen cierta normativa, por ejemplo, en relación al tratamiento de las familias, en relación al tratamiento económico para algunos emprendimientos privados, etcétera. Situación que no se reconoce en otros estados, que también forman parte de Estados Unidos, pero que por las características de desarrollo que han enfocado, tiene diferente tipo de tratamiento. Sería como si aquí, por ejemplo, en Potosí tuviéramos algún tipo de normativa, en La Paz tuviéramos algún otro tipo de normativa, en Santa Cruz tuviéramos algún otro tipo de normativa, pero aún así nos debemos regir bajo ciertas normas que hacen al Estado federal. Ocurre también esto en Brasil, ¿no? Entonces, bajo esas características se identifica dos tipos de soberanías. Uno, la que hace al Estado mismo, y el otro, el que hace al Estado federal, es decir, al que toma las decisiones en relación al Estado que aglutina a todos los demás estados. Vamos con el siguiente. Estado autonómico o regional. Mónica Cruz, ¿se encuentra Mónica? Mónica no está con nosotros. Francisca Coro, ¿se encuentra? No está tampoco Francisca. Fabiola Ñuco. Licenciada. Fabiola, buenas tardes. Ayúdame con la lectura de esta diapositiva, por favor. Ya, licenciada. Estado autonómico o regional. Surgen del Estado unitario central. La descentralización del poder político con que cuentan los acerca al Estado federal. Sus entidades autónomas no forman parte de estados preexistentes. Las atribuciones de las entidades autónomas devienen de un traslado de facultades del poder central. Las entidades autónomas no están dotadas de soberanía propia. Se producen dos órdenes jurídicos, el del Estado Nacional y el de las comunidades autónomas.
Muy bien. Al hablar de un Estado autonómico, estamos hablando de un Estado en el que sus diferentes componentes o niveles que se reconocen en el Estado van a tener también ciertas atribuciones y competencias en el ejercicio del orden político. Es decir, si la Constitución Política del Estado nos da ciertos lineamientos legales para poder llevar adelante el desarrollo del país, también nos va a dar la posibilidad de poder desconcentrar este orden político, de poder desconcentrar estas decisiones a nivel de departamento, a nivel de región, a nivel de municipio, a nivel de comunidades indígenas originarias campesinas reconocidas, ¿no? Por la ley. Entonces, nos está dando sobre todo un ejemplo en cuanto a Bolivia, porque Bolivia hoy en día se reconoce como un estado autonómico. Por eso, la denominación, por ejemplo, de los municipios y de los departamentos ha cambiado, ¿no? Cuando antes se llamaba Alcaldía Municipal de Potosí, hoy en día se denomina Gobierno Autónomo Municipal de Potosí. Lo mismo ha ocurrido con las gobernaciones, que anteriormente tenían la denominación únicamente de gobernación o prefectura, y hoy en día se llama Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, por ejemplo. En ese sentido, se ha asumido el papel de autonomía. Además, que como les digo, a partir del cumplimiento de la Constitución y de la Ley Marco de Autonomías que ha dado este grado, esta característica de autonomía al país, se ha ido desconcentrando estas competencias. Todo esto lo vamos a ir estudiando mucho más, con mucha mayor profundidad en unos siguientes temas. También vamos a tratar de algún otro tipo de características en cuanto a los estados, como son los estados confederados. Y vamos a ver a qué se refieren estos estados confederados. Leslie Mercado, ¿se encuentra Leslie? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Leslie. Ayúdeme con la lectura de esta diapositiva, por favor. Está bien. Confederación. Conformados por la unión de varios estados independientes que conservan plenamente su autonomía. El objetivo es proponerse ciertos propósitos comunes sin intención de configurar una entidad política distinta y superior. No hay una constitución propia, ni órganos centrales a los cuales se les transfieran poderes soberanos. No hay orden jurídico aplicable a todos los estados confederados. Esta unión se formaliza a través de tratados internacionales. Pueden crearse órganos para tomar decisiones por parte de los estados confederados sin poder electoral propio. Bien, cuando nosotros estamos hablando de los estados confederados, estamos hablando de una agrupación de estados que tienen su propia normativa, que tienen su propio nivel de determinación, pero que no reconocen un nivel superior, sino que tienen solamente un objetivo mutuo en cuanto a las actividades que van a ir desarrollando. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a unir bajo un criterio social, bajo un criterio económico, de desarrollo, que van a fortalecer a estos estados con algunas políticas y van a beneficiar a estos estados bajo ciertas condiciones también económicas en el tema de créditos, en el tema de apoyo a la población vulnerable, bajo diferentes criterios, ¿no? Se van a ir reuniendo en beneficio de esto. Van a tener probablemente una organización conjunta, pero esta organización conjunta ni genera leyes ni establece criterios homogéneos, como ocurre en el caso de aquello que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? En cuanto a los estados federales. Entonces, nosotros cuando hablamos de una confederación, estamos hablando de la unión eventual, si se quiere, bajo un objetivo determinado y específico de diferentes estados.
estos estados se van a unir para tener algún tipo de, o para poder beneficiar algún tipo de interés de quienes formen parte de la confederación. No se reconocen dos niveles de estado, como en el anterior caso. Y finalmente tenemos lo que es el estado supranacional. Noelia Silva se encuentra. Noelia hoy no está. Sandra García. Tampoco está. Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ayúdame con la lectura de esta diapositiva, por favor, Sandra. Estoy bien, Lice. Surge a partir de la formación de la Comunidad Económica Europea. Está conformada por 27 países. Tiene rasgos tanto de federación como de confederación. Se produce mediante tratados internacionales. Existe un traslado de soberanía a ciertos órganos centrales. Hay un órgano, el Parlamento Europeo, que tiene un origen electoral propio. Cuenta con un orden jurídico de varios niveles. Existen órganos que ejercen atribuciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Los órganos legislativos producen directivas de naturaleza obligatoria, no solo para los Estados miembros, sino también de manera directa para sus habitantes. La función electoral es un tipo bicameral. A diferencia de las federaciones, en la segunda cámara hay representación de los Estados miembros y el peso de cada uno de ellos se representa de acuerdo con el número de pobladores, y para las determinaciones se requiere mayoría calificada. Muy bien, muchas gracias. Al hablar del Estado supranacional, estamos hablando ya de un nivel superior de unificación de los estados. Tiene alguna similitud con el anterior porque se tratan de estados que a partir de que tienen su propia perspectiva de desarrollo, tienen las propias características, sin embargo, buscan un mayor nivel de poder. En ese sentido, se van uniendo y van conformando el Estado supranacional. Y un ejemplo muy claro de esto, que tiene realmente un alto poder a nivel mundial, es lo que se denomina hoy en día como el Parlamento Europeo, ¿no? Este Parlamento Europeo establece criterios de lineamiento económico, político, para los países que están y forman parte de este Estado supranacional. Es decir, todos aquellos países que tienen, por ejemplo, reconocen a lo que es el euro, validan esta moneda, establecen los criterios económicos que se asumen a partir de la validación de esta moneda y van generando y se benefician, si se quiere, por algunas políticas que van a ir en beneficio de los países que forman parte del Estado supranacional. Entonces, ¿por qué se ha conformado, por ejemplo, este tipo de estados supranacionales? Sobre todo por la capacidad de tomar decisiones que vayan en beneficio y que tengan mayor impacto a nivel mundial. Si, por ejemplo, el Parlamento Europeo determina algún tipo de modelo económico, algún tipo de política de desarrollo a nivel mundial, sin duda va a tener mucha más repercusión de lo que hubiera tenido la determinación en estas políticas, en este tipo de lineamiento político de cualquiera de los países que conforman parte, ¿no? Porque incluso hay algunos países que son muchísimo más pequeños que Bolivia. Pero ya al conformar parte de este Parlamento Europeo, sin duda, cualquier aporte, cualquier idea, cualquier lineamiento que quieran generar en el orden político va a tener el suficiente impacto que si lo hubieran hecho de manera individual. Miren, si nosotros vemos en el mapa la Comunidad Económica Europea,
está conformada por un montón de países. Muchos países, como les decía, son sumamente pequeños, pero sin embargo, al formar parte de este parlamento, al formar parte de esta comunidad económica europea, sin duda han asumido mayor poder. Pero dado que se trataba de tantos países, era necesario también conformar un Estado, es decir, que haya un grupo que pueda establecer el orden en cuanto a cómo se van a tomar las determinaciones. Porque también se generan obviamente controversias al momento de determinar leyes, al momento de establecer lineamientos de desarrollo, etcétera. Entonces también tenía que tener un nivel superior. Por esa razón se ha conformado lo que se conoce como el Parlamento Europeo. Vamos a hablar también ahora, al margen de todo esto, ya hemos terminado con las caracterizaciones de tipos de estados que podemos encontrar. Vamos a hablar de lo que son las organizaciones no gubernamentales. ¿A qué se definirá como ONGs? Yasmín Choque, ¿se encuentra Yasmín? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, por favor apóyeme con la lectura de esta diapositiva. Está bien. Organizaciones no gubernamentales. Una organización no gubernamental, ONG, es una organización privada que, basándose en sus reglas constitutivas, aunque tengan beneficios, no pueden distribuirlos a las personas que controlan la organización y por tanto han de destinarse bien a la realización de sus objetivos, bien a la ayuda de personas que no tengan ningún control sobre la ONG. Tenemos que tener en cuenta que a pesar de que el término no gubernamental hace referencia a todas aquellas organizaciones que no están dentro del gobierno, el concepto se utiliza para referirse a las que además de no formar parte de las instituciones gubernamentales, no tienen ánimo de lucro. Muy bien, muchas gracias. Entonces, cuando estamos hablando de lo que son las ONGs, estamos hablando de aquellos tipos de organizaciones que no forman parte de la administración pública, sino al contrario, van a sumarse a partir de una cooperación, sobre todo internacional, para poder apoyar en algún lineamiento de desarrollo que se hubiera establecido en los países con mayor nivel de vulnerabilidad. Aquellos países que anteriormente se denominaban como países del tercer mundo, países en desarrollo, y de los que hemos ido formando parte durante muchos años como Bolivia por los altos niveles de pobreza, por los bajos índices que tenemos de desarrollo humano. Entonces, nos hemos encontrado entre las listas de países que requieren este tipo de apoyo y se han hecho evidentes, si se quiere, en el país el respaldo de varias ONGs que tienen estas características, ¿no? Estas ONGs no son estados, no son organizaciones y con objetivo de lucro, sino al contrario, establecen políticas internacionales en beneficio del apoyo de algunos sectores vulnerables en diferentes países en desarrollo, denominados hoy en día. ¿Qué tipos de ONGs podemos encontrar? Podemos encontrar ONGs de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que están relacionados y vinculados sobre todo a aportar en las políticas de mejora en el área de producción, en el área de apoyo a las empresas, a las micro y pequeñas empresas y demás, ¿no? De manera que lo que buscan es sobre todo generar un mayor nivel de sostenibilidad económico en el país al que van a ir a aportar. También tenemos las ONGs de orden social. Van a identificar en los países a los que van a ir a ayudar a la población de mayor vulnerabilidad, es decir, niños, es decir, mujeres, es decir, personas de la tercera edad, a toda esa población que sufre algún nivel de riesgo
y van a tratar de apoyar a partir de de las donaciones, de los programas que generan estas entidades, a reducir el nivel de vulnerabilidad de estos sectores. También tenemos las ONGs de derechos humanos y paz. Sobre todo, estas ONGs se caracterizan por defender el derecho del ser humano o defender los derechos del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano tiene el derecho a la educación, tiene el derecho a la vida, al reconocimiento, a diferentes aspectos que a veces en algunos países, sobre todo en los países donde se puede identificar altos niveles de violencia, donde se encuentra altos niveles de enfrentamiento, donde hay guerras, entonces se reducen los niveles de derechos del ser humano a la vida, al respeto, a la dignidad, y estas ONG se involucran sobre todo en este tipo de países que tienen estos problemas. También podemos encontrar ONGs orientadas a la preservación del medio ambiente. Hoy en día se han hecho mucho más evidentes este tipo de colaboraciones, sobre todo ante la inminente complicación que tiene el medio ambiente y la afectación que está teniendo esto en cuanto al riesgo que tiene el planeta para poder preservar, si se quiere, los factores que forman parte del medio ambiente, ¿no? La flora, la fauna, el aire, el suelo, el agua, etcétera, que tenemos nosotros que considerarlos como recursos que no son renovables y por tanto tenemos que tener la capacidad de cuidarlos. A nivel internacional se establecen criterios en cuanto a cómo nosotros tenemos que preservar estos elementos, pero además a nivel internacional hay países con altos niveles de contaminación que están afectando, por ejemplo, a lo que es la capa de ozono, están afectando seriamente a lo que es el cambio climático y sin duda esto nos está generando una afectación a todos, ¿no? Cada uno de los eventos raros que vemos en nuestro diario vivir, como una sequía muy prolongada o una etapa de lluvias muy conflictiva para algunos sectores, el tema de que el polo se está derritiendo de manera que se están generando mayores niveles de riesgo en esos sectores, varios aspectos van a ir relacionados con el medio ambiente, hoy en día se están conflictuando aún más. Entonces, de hecho, estas ONGs están teniendo un mayor impacto en los países en los que están interviniendo, ¿no? ¿Cómo se financiarán las ONGs? ¿Bajo qué criterios se financian las ONGs? Hay varios criterios. Uno de ellos es el hecho de que, por ejemplo, forman parte de países que entre sus políticas de desarrollo y de aporte establecen algún nivel de liberación económica o de obligación económica para aquellas empresas que tienen algún nivel de aporte a este tipo de fines que hemos visto, para poder apoyar a población vulnerable, para poder apoyar al medio ambiente, para poder apoyar al desarrollo productivo, etcétera. De manera que si algún tipo de empresa o alguna organización no gubernamental acude a una empresa privada y le garantiza que esta donación que va a ser utilizada para este tipo de fines, esto le libera a la empresa privada de algún tipo de obligación fiscal con el Estado, algún impuesto, etcétera, de manera que es mucho más fácil para el Estado que esta empresa aporte en ese sentido a que el Estado tenga que generar un aporte a este tipo de países. Entonces, esa es una manera de financiarse de las ONGs. La otra es un aporte directo, ¿no? Tienen socios que en beneficio y en apoyo a este tipo de sectores ya buscan el financiamiento de personas que puedan tener esta inclinación de aporte. Entonces, es muy singular la manera en la que se financian las ONGs y como se indicó inicialmente, no tienen un objetivo de lucro, ¿no? Sino más bien tratan de administrar estos recursos en beneficio de lograr un aporte al país en el que van a realizar el trabajo.
Esta tarea la vamos a realizar, pero para la subsiguiente semana. Luego se las voy a pasar para que ustedes la puedan desarrollar. Vamos a hablar un poco respecto a la siguiente clase, respecto a lo que es la mujer y el Estado moderno. Les voy a pasar esta y la siguiente diapositiva para que la puedan leer a manera de reflexión y me puedan decir cuál es su criterio y tal vez algunos de ustedes puedan investigar qué tan real es esta situación hoy en día. Y lo vamos a ir viendo en la siguiente clase. Antes de concluir la clase de hoy, me gustaría que podamos definir algunos aspectos. He revisado el número de personas que tienen choques y he visto que la mayor cantidad tiene choques los días martes. Entonces, les quería hacer la consulta en el sentido de que si están de acuerdo o no en que se reprograme la clase del día martes. Me gustaría escuchar la opinión de todos, porque han sido 10 las personas que han planteado que tienen choques los días martes. Con justificación, claro, ¿no? Licenciada, disculpe, ¿en qué horario entonces se movería la clase? A ver, miren, podríamos nosotros ir viendo algunas alternativas. Les propondría pasar el día viernes a partir de las 6:30 hasta las 8 de la noche. O les propondría pasar el día miércoles en el mismo horario, de 6:30 a 8 de la noche. Miércoles o viernes de 6:30 a 8 de la noche. Yo opino que para el viernes, dicen, tenemos otra clase los jueves. Licenciada, sí. Licenciada, yo pienso que sería el miércoles, ya que tenemos un choque con la materia que es del semestre, que es con la materia de mercado 4, que vamos a pasar viernes a las 6:30, tengo entendido. Sí, sería miércoles. Sería miércoles, licenciado. El día jueves ya pasamos clases. El día lunes ya pasamos clases. Y si el martes es el día que estamos cambiando, entonces tendría que ser para uno de estos 2 días. Miércoles. Dice, no podría ser temprano, bueno, al menos mi opinión. Por favor, más temprano. Ya. No sé. Podríamos ver el día viernes a las 7 de la mañana hasta las 8:30. Mi persona está de acuerdo, Lisa, porque Está bien, licenciada, es a las 7 de la mañana, está bien por mi parte. Primero, lo que quisiera que respondan todos es si están de acuerdo en que se cambie el horario del martes. ¿Estamos de acuerdo en que se cambie el horario del martes? Sí, Lisa, está bien. Lunes, licenciada. Por favor. Sí, está bien. Ya. Entonces estaríamos viendo el horario del día martes. Ahora, la alternativa que les doy para poder mover este horario del martes sería el miércoles de 6:30 a 8 o el viernes de 7 a 8:30 de la mañana. El viernes de 7:30 a 8 de la mañana, licenciada. Bueno, por mi parte. Licenciada, el viernes tengo choque en la Viernes mañana. hacemos choque igual. Tenemos finanzas del semestre. Ya hemos quedado en que se va a mover el horario del martes. Entonces, voy a mandar al grupo las 2 alternativas. Y necesito que todos, por favor, todos vayan dando su opinión respecto al día en el que quieren pasar. El horario que se ha elegido por la mayoría es el que se va a respetar. Mándenlo al grupo para que así todos tengan constancia de cuál ha sido el día que se ha elegido. Licenciada, disculpe. Dígame. No podría ver la posibilidad del lunes también, por favor. Sí, Lice, por favor. El problema del lunes es que si vamos a saturar el resto de los días, el miércoles y el viernes que quedan los últimos días, por lo menos yo tengo ya el horario saturado.
Licen, y lunes y viernes a las 7 de la mañana. Sí, licenciada. Licen, Por favor, Está no. bien, por favor. Y el día martes. Sí, licenciada. Listen, el día viernes tenemos clases 7 de la mañana y es de Finanzas 3, que es del semestre. Sí, Ya, licenciada. El día entonces, viernes sobre los todo lunes y viernes, los horarios del semestre se tienen que respetar. Licenciada, y miércoles más temprano no puede ser. No, tengo una clase ya en los horarios de la mañana y por la tarde también. Licenciada, el día miércoles, a lo que tengo entendido, tenemos clases de ayudantía de producción 3 y es del semestre. A las 6:30 hasta las 8 tenemos los días miércoles. Lisa, yo creo que un horario adecuado sería buscar a esa hora de las 7 de la mañana. No creo que muchos estén en ese horario. Sí, Lisa. 7 de la mañana tenemos desde el semestre. A ver, el miércoles a las 2 de la tarde o el viernes a las 2 de la tarde. Tenemos producción, Lisa. Sí, licen, el miércoles. Sí, licenciada. Los 2 días tenemos producción. Listen, lunes y Es en la sábado. noche. Licenciada, En la lunes y noche sábado, nomás, 7 de Liz. la mañana, ¿le parece? No. Por las Estoy noches, lunes y martes, Estoy licenciada. llevando ahora un curso y es difícil para mí pasar sábado domingo. Licenciada, el lunes y martes a las 7 de la mañana. 7 de la mañana los lunes. Por la noche. Lunes tenemos tenemos choque. clases de finanzas 3. Ya. ¿De qué Usted grupo? no se decida, licenciada, usted decida así para que no haya, no sé, confusiones y todo. Sí, el único horario que vamos a cambiar va a ser el día martes, porque ese es el que han definido y han solicitado la mayoría, como les he indicado. Y todos han aceptado este horario, ¿no? Para que no tengan dos choques. Inclusive ha habido algunos estudiantes que han indicado que tienen dos choques. El día martes, para el día martes les voy a dar 3 opciones para que podamos pasar a clase. Y ustedes tendrán que elegir entre estas 3 opciones. La opción que tenga mayor aceptación es la que se va a aplicar. Consideren, por favor, sobre todo, que voy a verificar que no se tenga choques con materias del mismo semestre. De manera que eso va a ser lo que se va a cuidar. Por el resto, van a tener que asumir la decisión que tome la mayoría. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, licenciada. Muy bien. Listo, entonces, el día de hoy les voy a mandar la práctica. También les voy a mandar el libro para que lo puedan revisar, lo puedan leer y en la siguiente clase podamos intercambiar algunos criterios al respecto. Por hoy día habría concluido la clase. Que tengan un bonito día. Nos vemos el día lunes. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Licenciada. Hasta luego. Que les vaya bien.